Oye, Sergio, pues muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que participaste en este evento de Prospectiva del Mundo. Primero cuéntanos cómo te llamas, qué estudias, cuántos años tienes y después cuéntanos cómo te enteraste de este foro y cuáles fueron las reglas para participar, por favor. Ok. Bien, mi nombre es Sergio Raúl Gil Ramírez, estudio Economía en la Facultad de Economía. Ya terminé el 10º semestre, entonces prácticamente estoy graduado. Acabo de terminar créditos, entonces ya solamente falta la titulación y estamos en el proceso. Actualmente estoy en el Grupo Ángeles de México, en la Dirección de Finanzas. Y bueno, eso es algo que me dedico en estos días. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el programa? En el programa 3 meses. Ayer cumplí los 3 meses y seguramente tendré un contrato indeterminado, si todo sale bien. ¿Con quién estás en Grupo Ángeles y cuáles son tus actividades dentro del programa? Ok, estoy en la Dirección de Administración y Finanzas con el gerente de Información Financiera, Ricardo Borgonio, y mis actividades ahí son evidentemente manejar toda la información financiera, hacer los pagos de tecnología, mantener un control sobre lo que está entrando y lo que está saliendo, el reporte de ingresos del grupo, entre otras cosas administrativas. Buenísimo. Oye, Sergio, ¿y cómo te enteraste de este foro Prospectiva del Mundo 2015? Bien, esa invitación fue por parte de mi facultad. Afortunadamente la profesora Rosa María conoce mi experiencia en algunos eventos de debate. Y bueno, el evento surge de la idea de el rector de la UNAM, José Narro Robles, y junto con Pilar del Río, que es la ex esposa de José Saramago, que ya falleció. Entonces, antes la viuda de José Saramago. Entonces, en unión con eso, deciden hacer un evento que lleve a cabo el sueño de José Saramago de hacer una carta que hable de las obligaciones de los seres humanos y no solamente de los derechos de los seres humanos. Esta idea surge cuando él gana el premio Nobel en 1998 y entonces se queda como una idea. Y es hasta ahora que surge la necesidad de hacerlo, justamente por el cambio que ha habido en el mundo a través del tiempo y se hace necesario hablar sobre las obligaciones y no solamente sobre los derechos. ¿Cómo se llama esta maestra que impulsó esta iniciativa? ¿Ana María qué? Pilar del Río, la viuda de José Saramago. Pero tu maestra. Mi maestra, ella es la que me da el contacto, de alguna manera. ¿Pero cómo se llama? Rosa María. ¿Su apellido? No recuerdo su nombre. Te lo pregunto porque en algún momento les pedimos que nos recomienden a los maestros que mejor impactan en su desarrollo. Y este evento se llama Docentes que dejan huella y buscamos reconocer a estos maestros que van más allá del aula para inculcar una cultura de valores, de liderazgo, de responsabilidad social entre los alumnos. Me parece que Ana María puede tener ese perfil, te lo dejo claro que sí, en el tintero. Claro que sí. Muy bien, ¿y cuáles son las reglas para participar? Una vez te enteras de qué va el Bien, evento. lo primero que me dicen al principio es que es un evento en inglés y que bueno, también eso implicaba un grado de compromiso mayor porque había que exponer. Y ellos, en realidad la convocatoria todavía no sabía muy bien qué iba a hacer en la UNAM porque fue completamente, esta es la primera vez que se organiza, ¿no? Entonces cuando me avisan que va a ser un evento de hablar sobre los valores, es cuando tomo la decisión de ok, quiero entrar. Ya dentro del proceso fueron 3 etapas, ¿no? La primera fue responder una pregunta que se refería a qué consideramos que son los líderes de opinión en 100 palabras. Después de eso vino una entrevista con con Saltiel Alatriste, que él se encargó de hacer la selección sobre los temas. En esa entrevista me informan que, yo apliqué para la modalidad de Pechacucha, que es una forma de exposición en 6 minutos, 40 segundos, 20 diapositivas de 20 segundos cada una. Entonces yo quería estar en esa modalidad y me invitan también a participar en un diálogo con panelistas sobre bioética. Entonces esa fue la segunda etapa y la tercera etapa fue ya dentro del evento, pues la exposición de ideas, el compromiso para la generación del material y en realidad pues el estudio que se tenía que hacer sobre
bioética, valores y todos los demás temas que fundamentamos. ¿Cuál fue tu tema que expusiste en esta ronda ya frente al público? ¿Y quiénes eran, o sea, quiénes son los invitados? ¿Cuál es el perfil del público? ¿Quiénes te escucharon? Ok, pues me escucharon expertos en varios temas, ¿no? Porque Perspectiva del Mundo intentaba ser un inicio para el pensamiento y obviamente para la generación de la Carta de los deberes de los seres humanos o de las obligaciones de los seres humanos, que así será definido ahora. Entonces, son profesores eméritos, investigadores internacionales, igual en el programa aparecen varios nombres que no recuerdo en este momento, pero bueno, hubo un público bastante importante y eso también me imponía demasiado, ¿no? Porque al final de cuentas pues nunca había estado contra un público especializado sobre temas, entonces convertirme en un universitario que podría hablarles y plantearles algo, darles una propuesta, pues era un reto bastante grande, ¿no? Buenísimo. Entonces, pues sí, mi tema en este caso, en el tema de Pechacucha, decidí participar en la sesión simultánea de Se puede vivir en un mundo sin valores, y específicamente hablé de tolerancia. Tolerancia, muy bien. ¿Y cuál fue tu punto de vista? ¿Qué es la tolerancia para ti o cómo lo abarcaste? Es un tema bastante controversial. Claro. Bueno, en primer lugar, creo que debería quedar claro por qué elegí hablar de tolerancia, y eso es algo que planteé desde el momento en el que empezamos a elegir nuestros temas. Yo decidí hablar de tolerancia porque a lo largo de mi vida me he encontrado con personas que por cierto estatus social, que por ciertas características de conocimiento, que por cierta trayectoria, consideran que hay personas inferiores a otros simplemente porque somos diferentes, ¿no? Tanto por el color de piel, tuve la oportunidad de tener un intercambio también, entonces culturalmente me di cuenta de que pues evidentemente tenemos diferencias en muchos aspectos de nuestra vida, desde el color de piel, el género, la preferencia sexual, el ingreso que tenemos, la educación que recibimos. Entonces eso va generando diferencias que hacen que las personas consideren que por no ser iguales tienen el derecho a agredir o a ofender, ¿no? Entonces hablé de tolerancia porque considero que es un valor fundamental en nuestro contexto a nivel mundial. Al parecer estamos intentando ser iguales, pero si algo es evidente es que no somos iguales. Entonces hay que aprender a entender que somos completamente diferentes en muchos aspectos y a partir de ello generar una norma de convivencia que nos permita llegar a la armonía y, en un ideal tal vez, a la paz. Entonces decido hablar de la tolerancia, pasarla de una regla o de un valor como tal a una virtud, pero principalmente a una actitud, porque es una actitud ante la vida, entender que somos diferentes en muchos aspectos, pero que finalmente todos somos seres humanos, y eso es para mí fundamental, que quede claro nuevamente, ¿no? Para que poder hacer. Y en este caso me interesó mucho, tomando en cuenta que también pude estar en el debate de Pechacucha de líderes de opinión, hacer alusión a las redes sociales, porque finalmente si las redes sociales nos han dado una libertad de expresión completa prácticamente, podemos decir y hacer lo que queramos en redes sociales o en internet como tal, pero tenemos que aprender a asumir, o tenemos que enseñar a los internautas a asumir sus comentarios con responsabilidad. Digo, es muy común que en Twitter, por ejemplo, o en Facebook encontremos comentarios racistas, comentarios clasistas, comentarios de todo tipo. Y entonces la gente ha confundido libertad de expresión con libertad de ofensa y odio. Y creo que eso es lo que debe quedar claro, que no puede ser así. No hablo por la generalidad, pero sí por lo que está sucediendo de una manera creciente. Entonces creo que es importante dejar claro que somos diferentes y que tenemos que preservarnos como especie, como seres humanos, y que para ello necesitamos vivir en armonía, y que las diferencias no nos hacen enemigos, ¿no? Y esas características, hace rato platicabas que una pregunta había sido definir qué es un líder. Es un líder de opinión.
es un líder de opinión. Un líder es tolerante. Para ti, ¿cómo describirías qué es un líder? Cuéntanos. Okay. ¿Cómo fue tú? En este caso, mi respuesta se enfocó a la responsabilidad que tienen como líderes de opinión, justamente, de emitir juicios o comentarios basados en el conocimiento y sobre todo en el respeto. Entonces esa es una parte fundamental de un líder de opinión. Evidentemente incluye la educación, el deseo de transmitir, pero sobre todo de dejar una huella que haga que la humanidad crezca. Entonces, en este momento considero que en México, tal vez en todo el mundo, nos encontramos con que existen líderes de opinión que no asumen con responsabilidad sus opiniones en realidad, ¿no? Mal influenciando a las personas, generando estereotipos, ¿no? Que evidentemente no permiten que exista armonía en el mundo. Como ejercicio de reflexión, frente al derecho de la opinión pública y de los medios de comunicación, ¿eso debería ser una limitante para los líderes de opinión? O la privacidad. En esta discusión que todo el mundo ha versado, ha platicado sobre el tema, es que está la libertad de expresión, es que está también la libertad de intimidad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál debería ser la media? ¿Cuál debería ser la mejor manera de convivencia? Ok, en este caso considero, bueno, hay una controversia muy grande entre regular e incentivar, ¿no? Entonces yo le apuesto a incentivar. Lo dije en esta ponencia de Pechacucha. Al final de cuentas, los valores o cualquier actitud se aprende de forma sutil. No tiene que ser una orden, no tiene que ser una ley, por ejemplo, como estaba intentando poner una diputada, ¿no? Entonces no debe ser una ley contra la libertad de expresión o contra el deseo de emitir nuestro punto de vista, que al final de cuentas es muy diferente y puede ser así, sino hablo de crear hábitos desde la familia o en la escuela. Tenemos dos tipos de educación, la formal y la informal, ¿no? La formal es la escuela, la informal es la familia, y bueno, para bien o mal de nosotros, los medios de comunicación como el internet y la televisión, ¿no? Pero entonces, ¿qué están enseñando estos medios de comunicación? Entonces ahí es a donde tenemos que partir, al deber, ¿no? Al que debo éticamente mostrarle al público, ¿no? Que cómo debo influenciar a las personas, ¿no? Y creo que pues el principal valor que debe regir ahí es la tolerancia y el respeto. Así es. Por eso hablo de incentivar y no de regular ni censurar. Muy bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia participando en este foro que, bueno, vimos los videos y estás en el escenario del foco del mundo, entonces, del ojo del mundo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sientes? Tienes 23 años, dijiste, ¿verdad? Sí. Tienes 23 años, has terminado tu carrera, estás muy jovencito y significa que tus opiniones, un estudiante quizás de tus características, te esté escuchando en Perú, te esté escuchando quizás en Tokio, en China, en Rusia, gracias a los medios de comunicación de los que ahora gozamos. Claro. ¿Te sientes responsable de tus opiniones? ¿Cuál ha sido tu experiencia participando en este tipo de foros? Claro. Pues sí, en primer lugar, la responsabilidad que implica dar una opinión, ¿no? Es increíble el peso que te puede caer. Digo, sí hay que aprender a asumir todo lo que decimos, y ese fue el primer ejercicio, ¿no? O tal vez uno de los ejercicios más importantes, porque antes yo pensaba que nunca iba a poder emitir una opinión a nivel público por miedo, ¿no? A no ser aceptado, pero justamente con este ejercicio me he dado cuenta de que sí existen opiniones en contra. De hecho, se acercaron. Una de las bondades de la modalidad de Pechacucha es que tal vez no hay sesión de dudas y respuestas, pero sí la gente después de eso puede acercarse a uno a preguntarle personalmente qué es lo que piensa, o si concuerda con la idea o no y el por qué, ¿no? Entonces hay un debate mucho más próximo. Entonces sí se acercó gente a decirme que
pues estaba tratando a lo mejor de censurar las cosas o que mi idea iba por ahí, pero pues no, o sea, en realidad lo que trato de decir es que debemos entender que somos diferentes y que a partir de ahí podemos generar otro tipo de convivencia. Y entonces, pues sí, estar en un escenario, emitir una opinión que igual planea llegar a la ONU para generar la Carta de Obligaciones, digo, después de esto sigue otra etapa, que es la etapa del resumen de las ideas y entonces comenzar a redactar los puntos para después que los profesores eméritos de la UNAM puedan redactar una carta que tenga el nivel para irse a la ONU y ser una propuesta, un primer borrador de la Carta de las Obligaciones de los Seres Humanos, ¿no? Este ejercicio se planea hacer en otros países del mundo para seguir conjuntando, pero pues aquí iniciamos, en México. O sea, estamos hablando que es un momento histórico. En el siglo XIX, no, siglo XVIII, en 1796, siglo XVIII, se da la madre de todas las batallas, la Revolución Francesa, donde los principios son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y la lucha es por los derechos civiles y de la persona. Y ahora estamos hablando de una lucha intelectual para hacernos responsables y reconocer que también tenemos deberes. Exacto. ¿Qué se siente, Sergio, qué sientes de estar en este momento histórico? Pues en realidad es un gran honor que me ha dado la universidad, justamente porque pues que me hayan considerado como parte de la voz joven, la voz de los jóvenes como tal, es un gran privilegio, creo, un gran honor, pero sobre todo una gran responsabilidad, ¿no? O sea, sí asumo que los comentarios que he emitido o los que se van a emitir son parte mía de lo que he vivido, pero sí trato de hablar en una generalidad, ¿no? Y obviamente respetar como todo lo que es la UNAM, que es la que me ha abierto la puerta a esta oportunidad, porque igual puede ser que más que una oportunidad sea un gran honor representarlo y pues ser de los primeros, ¿no? Estando ahí poniendo un granito de arena para lo que podría ser una gran carta, ¿no? O un gran documento. Un gran documento como la frase, nuestra Carta Magna, o sea, la Carta Magna que hace referencia a la Constitución en cualquier nación, hace referencia a esta famosa carta de Juan Sin Tierra, donde se establecían digamos, una semilla de respeto, de garantías o derechos civiles y del ser humano. Finalmente, Sergio, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje para tus colegas, para gente de tu generación, perteneces, no me gustan mucho estas terminologías de generación X, tipo Douglas Copeland, sí. Generación Millennium? Creo que todos somos seres humanos y en nuestras diferencias está la riqueza de la igualdad. ¿Cuál es tu mensaje para todos nosotros? O sea, para los que somos contemporáneos, indistintamente de la edad, y sobre todo, ¿cuál es tu mensaje? Si pusiéramos esta grabación, estos textos en una cápsula de tiempo y que nos superaran los años, este mensaje llegaría a generaciones venideras. ¿Cuál sería ese mensaje concreto que le entregarías como estafeta a nosotros que somos tus contemporáneos y a generaciones venideras? En primer lugar, creo que uno de mis mensajes sería que no hay que perder la esperanza en que podemos construir un mundo mejor. Considero que estamos en la generación de los desalentados de alguna manera, pero también de la esperanza. Los jóvenes tenemos la posibilidad de hablar ahora, de expresarnos, entonces debemos aprender a que podemos decir las cosas, que podemos ser escuchados, pero también que con ello requiramos una responsabilidad. Entonces, somos la generación que a lo mejor ya ha gozado de los derechos que otros lucharon en el pasado, por los cuales otros lucharon en el pasado, pero ahora nos corresponde hablar de los deberes y de las cosas que van a hacer de esta sociedad algo mejor para seguir creciendo y que el progreso se transforme también en crecimiento. Buenísimo, muchísimas gracias, Sergio, y felicidades y enhorabuena. Muchas gracias.